En Él hay para ti perdón, sanidad, liberación, prosperidad, y hace de ti una bendición. Hablemos de Jesús para reflexionar acerca del inmenso amor de quien es el autor de la vida y de la salvación. Hablemos de Jesús con Luis Caicedo, una palabra que transformará tu vida. Muy buenos días a todos nuestros amables televidentes en esta mañana. Es un placer y un privilegio volver a estar con ustedes en este su programa Hablemos de Jesús. Quiero agradecer a todos aquellos que nos han estado escribiendo, nos han estado llamando para decirnos que estaban pendientes de nuestro programa. Hemos estado fuera del país, hemos estado visitando otras ciudades, otros países, y por esa razón no hemos estado al aire en estos días, pero ya estamos aquí para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Que Cristo sea revelado a cada vida, que Cristo sea revelado a cada corazón. Hablemos de Jesús, una palabra que va a transformar tu vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la esperanza de vida. En Él está la salvación que tú necesitas. ¿Cuál es la necesidad del ser humano? Un encuentro verdadero y real con Jesús. Porque Jesús es la respuesta a todas las necesidades. Por eso en esta mañana, ábrale su corazón. El Espíritu Santo va a obrar. El Espíritu Santo le va a hablar, le va a ministrar una palabra que va a transformar su vida. Cada uno de ustedes que están allá, que me escuchan en este programa, en esta mañana, puede estar seguro que en este día Dios le va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios solo sabe o solo anhela bendecir la vida del hombre. Dios solo quiere hablar el bien para su vida. Ahora, ¿cómo recibimos el bien? Cuando nosotros nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, con un corazón sincero, con un corazón entendido, un corazón que acepta que la palabra de Dios es verdad y que no simplemente se justifica, sino que acepta que la palabra de Dios es verdad, y cuando la palabra de Dios le habla de sus errores, reconoce sus errores y se aparta y alcanza misericordia. Yo quiero invitarles en esta mañana para que abramos nuestras Biblias y vamos a leer una escritura en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Es una historia muy conocida por todos nosotros. En el versículo 11 tenemos esa parábola del hijo pródigo. En realidad, el nombre de esta parábola es un poco inexacto porque enfoca más al hijo, pero yo quiero que usted se enfoque en toda la historia porque va a conocer al Padre, porque ese es el deseo, la voluntad de Dios, que usted le conozca. Para eso vino Jesús, para que usted conozca al Padre. Ahora mire lo que dice la historia bíblica. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¡Qué tremenda historia! Esta historia tiene una cantidad de elementos tan tremendos, tan reveladores, que no podemos hacer una lectura como quien lee un libro, como quien lee una novela, sino que tenemos que hacerle una lectura con mucho cuidado,
preguntándole al Espíritu Santo qué es lo que hay allí, qué es lo que nos quiere decir, cuál es el mensaje y cuál es la enseñanza detrás de todo esto. Vamos a ver algunos aspectos de esta historia. Mire lo que dice. Dice que había un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ahora, el menor de ellos, qué tremendo esto. ¿Qué representa el hijo menor? ¿Qué representa el hijo menor? El hijo menor representa a una persona que no quiere servir a Dios, a un hijo que no quiere servir a su padre. Ese hijo menor nos habla de alguien que no ha entendido lo que tiene al lado de su padre y por eso no le sirve. El hijo menor no quería servir a su padre. Ahora Jesús nos dice que el que quiere ser mayor tiene que servir. Por eso este hijo es representado en el hijo menor. Esto nos habla de que hay 2 tipos de personas. Dentro de la casa hay 2 tipos de hijos. Hay unos que sirven y el que sirve es el mayor. Jesús dijo, el que quiere ser mayor tiene que servir. Por lo tanto, el que no quiere servir, el que no quiso servir, es el menor. Y por eso aquí está representado. Él dijo, dame mis bienes. Porque el hijo menor quiere trabajar para su propio provecho o quiere administrar su propia vida, quiere hacer las cosas a su manera, no quiere servir al Padre. Ahora, quizás tú digas, yo asisto a una iglesia, yo sirvo en una iglesia, yo estoy trabajando en la obra del Señor. La pregunta, ¿para quién estás trabajando? ¿Para el Señor de la obra o para ti mismo? Y quiero contarles una historia o un testimonio personal o una experiencia personal. En alguna oportunidad había realizado yo, junto con un grupo de hermanos del ministerio, un ayuno de 7 días. Éramos un grupo de hermanos que estaban bajo mi liderazgo cuando yo estaba en Bogotá y habíamos hecho un ayuno de 7 días. Al terminar esos 7 días de ayuno, después de haber recibido de Dios mucho, y de haber tenido una victoria hermosísima en el Señor, una tremenda experiencia en el Señor, al terminar ese retiro, empiezo yo 2 días más tarde, porque terminamos el retiro el día sábado, el día domingo, lógicamente estuvimos todo el tiempo allí concentrados, pero ya el día lunes, cuando volvemos a las labores normales, porque ya no estamos en la iglesia, ya no estamos ocupados, volvemos a nuestras labores normales, empiezo a sentirme triste, muy triste. Era una tristeza que yo no entendía. Pasó todo un día y al siguiente día me sentía más triste. Pero no era una tristeza natural, era una cosa que yo no comprendía y yo le decía, Señor, ¿por qué me siento triste? Al tercer día estaba aún más triste. Le dije, Señor, no entiendo. Acabo de terminar un tiempo en tu presencia con una victoria grande y me siento triste cuando debería estar gozoso. Y recuerdo aquel día como a las 2 de la tarde salí de mi oficina y en Bogotá hay un servicio como de transporte como el servicio de Metrovía, pero un poco más masivo porque Bogotá es una ciudad más grande.
Entonces yo voy a la estación que quedaba frente a mi oficina para dirigirme a unas 10 cuadras hacia el norte. Era mucho más fácil por movilizarse en el Transmilenio que movilizarse en auto, así que tomé el Transmilenio. Y cuando estoy transportándome, el Espíritu Santo, o cuando estoy en la estación, el Espíritu Santo me habla y me dice: ¿tú por qué me buscas? Y Dios habla a mi corazón con esa voz que no puedo describir, solo sé que impactó mi corazón. Me dice: ¿tú por qué me buscas? Yo le digo: Señor, yo te busco porque quiero más de ti. Ahora, era un diálogo interno porque era la voz del Señor en mi corazón y yo hablándole desde mi corazón, porque estaba en público, estaba entre la gente. Y Dios me dice: unos me buscan porque quieren un ministerio, algunos porque quieren un don, unos porque quieren sanidad, otros porque quieren que yo les prospere y les bendiga. ¿Tú por qué me buscas? Y yo le dije: Señor, no entiendo. Entonces el Señor me hace una parábola muy dura. Me dice el Señor: algunos vienen a mí como una joven que se acerca a un anciano que tiene mucho dinero. Logra conquistar el corazón del anciano y se casa con él. Pero luego, cuando ya tiene el dinero, se consigue un amante y luego se va y se lleva su parte del dinero. Así algunos me buscan. ¿Tú por qué me buscas? Y yo llorando le dije: Señor, solo te pido una cosa, que no me des nada, que me dejes servirte y no me des nada, hasta que tú sepas que es verdad, yo te sirvo por amor y no por interés. Porque muchos sirven a Dios, no porque lo aman a Él, sino porque aman las dádivas del servicio. Porque pueden alcanzar cosas y obtener cosas de Dios. Pero todo lo que ellos hacen es para ellos mismos y no para Dios. Y el Señor dice que este hijo dijo: dame lo mío, y se llevó lo suyo. Y dice que juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿A dónde está la gracia? ¿A dónde está el amor? ¿A dónde está la pasión por Dios? Por servirle a Él. ¿A dónde se quedó? Ese ánimo pronto y voluntario, ese corazón ferviente por servir al Señor. ¿Qué pasó? ¿A dónde está? ¿Ya te has olvidado de ese primer amor? Cuando le buscabas su presencia en oración. Cuando meditabas en la palabra y te deleitabas en Él. ¿Será que también tú tomaste tu parte y te fuiste? Así como este hijo. Muchas veces aplicamos esta parábola solamente a los perdidos. Pero aquí dice que no era un perdido, era un hijo. Y hoy puedo ver cómo muchas personas, hijos, ya se han olvidado de su padre y han tomado lo que han recibido de su padre y están haciendo su propia vida y no viviendo la vida que el Padre quiere que vivan. Este se fue lejos de su padre
y empezó a vivir su propia vida perdidamente. Pero dice, y cuando todo lo hubo malgastado, qué tremendo, que todo lo malgastó. Dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Saben? La Escritura dice en Amós 8:11, en aquellos días mandaré hambre a la tierra, hambre no de pan, sed no de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, de norte a oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Cuando tú empiezas a vivir tu propia vida, porque ya no sirves al Padre, porque ya no buscas su presencia, porque ya no meditas en su palabra, no te deleitas en su ley, sino que estás ocupado en hacer y en levantar tu propio mundo, en vivir tu propia vida, en hacer tu propio ministerio, en crecer por ti mismo y no para la gloria del Señor. Un día te va a empezar a faltar. Un día va a faltar la palabra. Hoy recuerdo la historia de Elí. Dice la Escritura que en los días de Elí la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. ¿Cómo está tu vida? ¿Hay palabra de Dios en tu vida? Cada día la palabra de Dios es ministrada a tu corazón por el Espíritu Santo. Cada día la palabra de Dios está convenciéndote, redarguyéndote, limpiándote, lavándote, alumbrando tu camino. ¿O te está faltando la palabra de Dios? Porque a este hombre empezó a faltarle el alimento. Dice que empezó a faltarle todo, porque en la palabra de Dios está todo. Por la palabra de Dios son creadas todas las cosas y todo lo que tú necesitas viene por la palabra de Dios. ¿Será que te está faltando la palabra de Dios? Porque Jesús dijo que debíamos pedir cada día el pan nuestro que es de cada día, dánoslo hoy. Cada día tu oración tiene que ser, Señor, háblame hoy. Porque Jesús no se estaba refiriendo al pan, a la carne, al queso, a los huevos. No se estaba refiriendo al arroz de cada día. Él estaba hablando del pan vivo que desciende del cielo. Porque en la tierra hay hambre y sed, no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y dijo, ustedes tienen que orar cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Será que tienes la palabra o te está faltando? Porque si no tienes la palabra, no tienes visión, porque sin palabra de Dios no hay visión. A este hijo empezó a faltarle todo porque estaba apartado de su padre. Y así hay muchos cristianos en este tiempo que aunque va todos los días a una iglesia, aunque sirve en el ministerio, algunos son pastores, evangelistas, pero no están viviendo al lado de su padre. Están alejados, viviendo su propia vida. Y ya les está faltando el gozo. Les está faltando el poder para vencer el pecado, la gracia. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Pero sin gracia no puedes vencer el pecado. Él te da la gracia, el poder para vencer el pecado. Pero estás tan lejos del Padre, tan ocupados en hacer tu propio mundo y levantar tu propio ministerio y tu propio imperio, y te has olvidado de tu Padre. Y el Señor te dice, has trabajado arduamente, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Vuélvete al primer amor. Sigue diciendo,
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¡Qué terrible situación! ¡Qué terrible situación! Los cerdos representan aquellos a quienes Dios no les habla. El Señor Jesús dijo que no le echemos las perlas a los cerdos. O sea, terminó siendo pastor de cerdos y no de ovejas. Terminó siendo pastor de cerdos. El cerdo vive en el lodo, lo cual representa la inmundicia. Y así hay muchos que por cuanto no están honrando a Dios, no le están sirviendo a Él, ahora están terminando como pastores de cerdos y no como pastores de ovejas. Pero qué bueno lo que pasa con este hijo, que cae en desgracia por no haber tenido el entendimiento de servir a su padre. Y mira lo que dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Por qué estás pasando esa situación tan difícil en tu vida? ¿Por qué estás pasando esa situación tan dura? Si tienes un padre, la razón es que te has alejado de tu padre y es hora de volver. Porque en casa del Padre hay abundancia para ti. Y no tienes que sentir envidia de los que otros tienen. Solo tienes que volver al Padre. Porque ahí, en casa del Padre, está tu provisión y tu herencia. Ahora, este hombre volvió en sí. Y esta palabra es para que tú vuelvas en sí. Porque la palabra de Dios es como espada que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos del corazón del hombre. Y tú necesitas una palabra que discierna tu corazón y revele las intenciones de tu corazón para que vuelvas en sí y reconozcas: he fallado. He pecado contra ti, Padre. He hecho lo que no debía hacer. Y por esa situación estoy viviendo lo que estoy viviendo y sufriendo lo que estoy sufriendo. Tú necesitas una reacción. Este hijo tuvo una reacción. En cuanto volvió en sí, en cuanto entendió, reconoció su pecado, tomó una decisión. Dice la Escritura que el que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Este reconoció su pecado era haberse ido a vivir lejos del Padre, a vivir su propia vida. Y él tomó una decisión: volveré a la casa de mi padre. Qué tremendo, porque esto es lo que Dios busca. ¿Sabe lo que Dios busca? Un arrepentimiento. Arrepentimiento procede, o la palabra arrepentimiento de la Escritura procede de los términos griegos metanoia. Estos dos términos, metanoia, que significa cambio de mente. Meta, cambio, noia, mente, lo cual representa una renovación del entendimiento por la comprensión de una situación que hace que tus pensamientos cambien, tu concepción, tu visión cambie. Este hijo tuvo un cambio de mente, metanoia. Antes pensaba
que el vivir apartado de su padre le iba a hacer bien. Pero cuando él vio lo que había pasado, decidió: volveré a casa de mi padre. Tú tienes que volver. Debes regresar. Qué tremendo. Así que yo te invito para que le digas: Señor, perdóname, porque no me había dado cuenta de lo que había hecho. Hoy lo sé. Te pido perdón y voy a volver al primer amor, a las viejas obras o a las obras antiguas, las que tú quieres que yo viva. Bendito sea el Señor. Quiero anunciarles en este día que tendremos la convocatoria de adoración en los próximos días. El 29 y 30 de abril estaremos en la península de Santa Elena, en la iglesia Centro de Crecimiento Cristiano, con el pastor Iperci España. Y allí tendremos la convocatoria de adoración en la península, la primera convocatoria de adoración allá en la península. Nos veremos allá, les espero. Y el 6 y 7 de este mes estaremos en el Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios en la cuarta convocatoria de adoración. Mis amados hermanos, ha sido un placer, un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Quiero dejarles con el anuncio de la convocatoria de adoración. Nos veremos en el próximo programa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden, en casa del Padre está tu herencia. Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria, y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey. En Él hay para ti perdón, sanidad, liberación, prosperidad, y hace de ti una bendición. Hablemos de Jesús para reflexionar acerca del inmenso amor de quien es el autor de la vida y de la salvación. Hablemos de Jesús con Luis Caicedo, una palabra que transformará tu vida. Maravilloso.